La noche del 17 de septiembre de 2014, en Córdoba, Argentina, sucedió algo que impactó y marcó profundamente a los habitantes de aquella ciudad. A partir de aquel momento, las vidas de Paola y Martín Acosta nunca volverían a ser las mismas. Aquella noche de septiembre, Paola Acosta, una mujer de 36 años, y su hija Martina, de 1 año 9 meses, desaparecieron. Ese miércoles por la noche, alrededor de las 10:30, salieron de su domicilio ubicado en la calle Martín García 263 en el barrio de San Martín. Ese día Paola tenía planeado encontrarse con Gonzalo Lizarralde, su expareja y padre de Martina, que para este momento es importante señalar, Gonzalo no había querido reconocer su paternidad hasta que una prueba de ADN lo confirmó y disipó todas las dudas sobre ello. Aquel encuentro tenía como finalidad que Gonzalo le entregara la cuota de manutención de la niña, además de un peluche y crayones que dijo llevar para su hija. Gonzalo Lizarralde las esperaba en la entrada del domicilio. De hecho, en el último mensaje enviado por Paola se lee bajo. Luego de esto, la joven mujer y su hija desaparecieron. La mañana del jueves 18 de septiembre, los dos hijos adolescentes de Paola Acosta se dieron cuenta de que tanto su mamá como la pequeña Martina no estaban en el domicilio y alertaron a sus familiares. Una vez que la familia se enteró de la situación, acudió a las instancias correspondientes para reportarlas como desaparecidas. Sin embargo, en la unidad judicial les plantearon la posibilidad de que Paola se hubiera ido por su propia cuenta. Ellos estaban convencidos de que no fue así e insistieron, y finalmente la búsqueda comenzó. Aquel día Paola no llevó ropa, documentos, ni dinero o alguna otra cosa que indicara que su ausencia había sido premeditada. De hecho, se comentó también que la pañalera, la maleta en donde guardaba las cosas de la niña, también se quedó en la casa, por lo que era muy extraño que ella hubiera salido de esa forma. Y de acuerdo con declaraciones de su mamá, la señora Norma Gómez afirmó que su hija no se habría ido sin avisar, y menos dejando solos a sus dos hijos en casa, por lo que estaban seguros de que ella no se había ido voluntariamente. Todo apuntaba en esos momentos a que Gonzalo Lizarralde fue la última persona que las había visto. Debido a esto, las primeras líneas de investigación se dirigieron hacia él. Y en su primera declaración, Gonzalo Lizarralde aseguró que aquella noche entregó el dinero y se marchó. Pero los familiares de Paola no creían en esa versión, pues estaban seguros de que él tenía motivos para hacerle daño. Estando en curso las indagatorias, se supo que en fechas recientes a la desaparición, Paola y Gonzalo habían tenido algunas diferencias respecto a la manutención de la niña. Esto luego de que el análisis genético confirmara la paternidad y posteriormente se fijara la cuota de manutención. Se conoció también que aquel 17 de septiembre hubo un intercambio de mensajes entre Paola y su expareja, y que Gonzalo había pospuesto en diferentes momentos del día el encuentro que tuvieron por la noche. Esta situación se explicó más ampliamente en el juicio, pero lo veremos más adelante. Aquella noche Paola dejó su teléfono en el apartamento y fue así que esto pudo saberse. El sábado 20 de septiembre, Gonzalo Lizarralde fue detenido por la policía de Córdoba cuando iba junto a su abogado a la División de Investigaciones a presentar un escrito. Esto luego de que fuera imputado por homicidio calificado. Para esos momentos la camioneta de Lizarralde ya había sido asegurada y peritada, y también se realizaron otros allanamientos relacionados con el acusado. Uno de los hallazgos más importantes de estos peritajes fue el de varias manchas de sangre humana. De acuerdo con lo publicado en diversos medios, 14 manchas en la camioneta, prueba que fue determinante para ordenar la imputación de Lizarralde. El domingo 21 de septiembre, cerca de las 8 de la mañana, la empleada de una panadería ubicada en el barrio Villa Urquiza se encontraba barriendo a las afueras del negocio cuando vio algo que la impactó enormemente. Eran las piernas de una mujer dentro de una alcantarilla.
Inmediatamente llamó a los empleados que se encontraban dentro del negocio, y es entonces cuando una de las trabajadoras escuchó el llanto de una bebé. Con ayuda de otros vecinos, levantaron la tapa de la alcantarilla y encontraron a Martina viva junto al cuerpo de su madre. De acuerdo con las declaraciones de los presentes, la bebé tenía una mirada inocente y parecía pedir auxilio. Desafortunadamente, Paola Acosta, su madre, yacía sin vida a su lado. La niña Martina fue trasladada inmediatamente al hospital, pues presentaba síntomas de un principio de hipotermia, fractura de fémur, deshidratación y otras lesiones. Pese a todo y de manera sorprendente y esperanzadora para todos, la niña era reportada fuera de peligro severo y estable. Ese mismo día, Miguel Oliva, jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales de Córdoba, declaraba a los medios que creían que Paola podía haber muerto el miércoles por la noche, día de la desaparición. Cabe decir que el lugar en el que fueron encontradas Paola y Martina se ubica a unas 12 cuadras del domicilio de Gonzalo Lizarralde y a 3 kilómetros aproximadamente del sitio donde fue vista por última vez con vida Paola. Otro dato importante y que llamó la atención era que la panadería ubicada en el lugar del hallazgo formaba parte de los negocios de los que Gonzalo era proveedor. Las autoridades dieron a conocer que la niña y el cuerpo de su madre se encontraban a 2 metros de profundidad en el interior del desagüe, localizado en las calles Hipólí e Igualdad del ya mencionado barrio Villa Urquiza. Según las primeras estimaciones, ya que Paola habría fallecido el miércoles, la bebé habría pasado más de 3 días junto al cuerpo de su madre. Otro dato importante sobre el que se discutía era cómo la niña pudo haber sobrevivido estos más de 3 días al interior del desagüe, sin alimento, sin agua y totalmente expuesta. La familia de Paola llegó a creer que ella, la niña Martina, había sido colocada ahí después del crimen, que no habría pasado los 3 días en el lugar, sino que la habrían puesto después. Esta posibilidad fue descartada y se especuló que la niña pudo haber ingerido de los fluidos que corrían a través del desagüe y de esa manera pudo haber sobrevivido hasta que la encontraron. Derivado de esto y por las circunstancias del crimen, se llegó a creer que el asesino no actuó solo. Como les comentaba, la familia de Paola había planteado esa posibilidad en su momento, pero se descartó. A esta altura del caso, para la opinión pública, para los medios de comunicación y las autoridades encargadas del caso, Gonzalo Lizarralde parecía ser el responsable del homicidio. Recordemos que un día antes del hallazgo, Lizarralde fue detenido. La autopsia realizada a Paola indicó que presentaba una numerosa cantidad de heridas provocadas con arma blanca, 5 de las cuales se encontraban en la zona del cuello, siendo estas las que le causaron la muerte. Las primeras hipótesis sugerían que el detenido habría apuñalado a Paola el día de la desaparición. De alguna forma, madre e hija habrían entrado a la camioneta de Gonzalo, misma con la que hacía repartos de la panadería familiar, negocio al que se dedicaba. Fue en ese momento cuando atacó a Paola y a la niña. Luego procedió a manejar alrededor de 7 minutos hasta las cercanías del puente Cipolli, en donde dejó a su expareja, ya sin vida, y a su hija. Esto de acuerdo con las hipótesis planteadas y la reconstrucción de los hechos. Con base en los datos dados a conocer, luego de esto, Gonzalo regresó a su domicilio en el que lo esperaba su pareja, que en esas fechas tenía 3 meses de embarazo. ¿Cuáles eran las pruebas o los indicios que señalaban a Gonzalo Lizarralde como responsable del crimen? Como les comentaba, fueron encontradas varias manchas de sangre seca en la camioneta y 14 de ellas fueron coincidentes con el grupo sanguíneo de Paola. Algo que también llamó la atención fue el hecho de que al día siguiente de la desaparición, Gonzalo Lizarralde llevara su camioneta al autolavado. Y se supo también, de acuerdo a los testimonios, que ese día él le pidió a los empleados de este autolavado que lavaran muy bien la camioneta y les dio una propina considerable.
Esta situación fue negada por Lizarralde en el juicio posteriormente. Según la investigación policial, Gonzalo fue la última persona en ver a Paola Acosta con vida y previo a la desaparición hubo un intercambio de mensajes entre ambos. En esos mensajes él le preguntaba a Paola sobre la hora a la que sus hijos dormían y si su hermana Marina Acosta vivía con ella en el departamento. El día de la desaparición, alrededor de las 10:40 de la noche, Lizarralde le escribió: "Estoy abajo", y ella escribió: "Ya bajo". Existía también un aparente motivo, pues como ya lo hemos comentado, Gonzalo y Paola habían tenido algunas diferencias sobre el embarazo, ya que él no reconoció su paternidad hasta que se hizo la prueba de ADN, y también habían tenido discrepancias sobre la manutención de la niña. Otro aspecto que también fue relevante para las autoridades encargadas del caso era el hecho de la distancia que existía entre la alcantarilla donde fueron encontradas y el domicilio de Gonzalo, que era una distancia relativamente corta. Un testigo dijo ver a Lizarralde la misma noche de la desaparición en el lugar en el que las víctimas fueron encontradas, antes de la 1 de la madrugada, pero después de la medianoche. En esta declaración el testigo aseguró que vio a Lizarralde en su camioneta en el lugar del hallazgo. Estas son algunas de las principales conexiones que se encontraron entre Gonzalo Lizarralde y la desaparición y posterior homicidio e intento de homicidio a Paola y Martina Acosta, respectivamente. Lo sucedido con Paola Acosta y su hija Martina causó gran impacto en los habitantes de Córdoba y de todo el país. En la mayoría de los medios de comunicación argentinos se hablaba incesantemente de lo ocurrido, y la atención pública estaba puesta en los terribles hechos acontecidos desde la desaparición de la joven madre y su hija hasta el desafortunado hallazgo. Ya desde los días de búsqueda se escuchaban voces de protesta de distintos sectores sociales para urgir a las autoridades a implementar los distintos protocolos necesarios. Luego del lamentable descubrimiento, se convocaba a una marcha fechada para el lunes 22 de septiembre para exigir justicia en el caso. Organizaciones de distinta índole, sociales, de mujeres, políticas, participaron de la protesta, además de otras manifestaciones que se realizaron conforme transcurrieron los meses luego del crimen. El único imputado en el caso de Paola y Martina Acosta fue Gonzalo Lizarralde, quien se encontraba en prisión preventiva desde octubre de 2014. El 23 de septiembre de 2015, el juicio en su contra inició. A partir de ese día, el hombre comenzaría a ser juzgado por medio de un jurado popular, acusado de quitarle la vida a su expareja y arrojarla a una alcantarilla junto con el cuerpo de su hija, quien fue atacada también. Los cargos que Lizarralde enfrentaba eran homicidio calificado por violencia de género y por alevosía contra Paola, y homicidio calificado por el vínculo, violencia de género y alevosía en grado de tentativa contra Martina. Las pruebas antes mencionadas fueron expuestas en el juicio y la defensa de Gonzalo Lizarralde intentó refutarlas argumentando que la sangre encontrada en la camioneta había sido plantada y que la cadena de custodia y seguridad que protegía el vehículo, por decirlo de alguna manera, había sido violada. Walter Ferrero, el abogado de Gonzalo, argumentó que la sangre hallada en la camioneta no correspondía a la de las heridas que le fueron provocadas a Paola, especialmente la que tenía en el cuello. Además, enfatizó en el por qué la ropa de Martina no estaba empapada o no tenía una cantidad considerable de sangre, tomando en cuenta que estuvo varias horas pegada o junto al cuerpo de su madre. Dijo también que las heridas que tenía Martina eran leves y que no había intención de quitarle la vida, aunque remarcó que Gonzalo Lizarralde no asesinó a Paola. El fiscal Diego Albornoz, por su parte, en defensa de Paola y Martina, reclamaba prisión perpetua para el acusado y se enfocó en demostrar que el crimen fue premeditado. Señaló que Gonzalo, al arrojarlas a la alcantarilla, creyó que Martina estaba muerta y se refirió a la alevosía como agravante del homicidio,
al recalcar cómo Gonzalo habría atacado a una persona inferior en peso y tamaño y a una bebé de menos de 2 años. Durante el proceso también se dieron a conocer detalles de cómo se conocieron Paola y Gonzalo. Según lo dicho por Lizarralde, se conocieron en 2011 por Facebook y la relación se da principalmente, según este testimonio, a través de mensajes y esta red social. A raíz de dicha relación, Paola queda embarazada y Martina nace el 3 de diciembre de 2012. Gonzalo Lizarralde se desentiende de la niña, pues como lo hemos dicho ya, es hasta que se realizan, es hasta que se tienen los resultados de la prueba de ADN que él asume la paternidad. El día final del juicio, Gonzalo Lizarralde declara ante el tribunal: no asesiné a Paola Acosta ni ocasioné lesión a Martina. Finalmente, fue declarado culpable de los 2 cargos adjudicados, exceptuando la violencia de género, y sentenciado a cadena perpetua. En marzo de 2017, la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba confirma la sentencia de cadena perpetua impuesta a Gonzalo Lizarralde, pero modifica la calificación jurídica del crimen, adicionando la figura penal de homicidio calificado por violencia de género. Si ustedes recuerdan, hace unos momentos les dije que cuando el juicio termina se le culpa, se le sentencia por los 2 cargos, exceptuando la violencia de género. Es decir, la violencia de género no se había considerado en el juicio, no se consideró en la sentencia final de ese juicio. Todo este movimiento se origina por una serie de recursos interpuestos en contra de la sentencia inicial para lograr agregar el agravante de femicidio en el caso de Paola Acosta.